Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, donde puedan ver esta presentación. Eh, para nosotros es un gusto recibir a Ana María, quien de alguna forma ella luego va a hacer también su presentación y va a tener su espacio. El Grupo de Estudios sobre Rugby en América es un grupo que comenzó hace 5 años de forma abierta y gratuita. Y bueno, vamos aprendiendo año a año. La verdad, agradecemos de todo el mundo eh, quienes podemos compartir y aprender. Y hoy nos encontramos con un especialista, con alguien con mucho recorrido en el rugby, con alguien quien desde Valencia, España, nos va a enseñar, o por lo menos tendré la posibilidad de ir grabando este conversatorio, que ella denominó desde el proyecto deportivo al campo en las escuelas de rugby infantil, haciendo hincapié en toda su experiencia actual en el Rugby Club de Valencia. Así que bienvenida Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quieres presentarte rápidamente y luego comenzamos a mostrar un poco de material? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un grupo que siempre he seguido, he intentado estar al día con las publicaciones y me parece muy enriquecedor, así que también es un privilegio estar aquí. Sí, soy Ana María Igneren, soy colombiana de nacimiento, vine a España con 23 años en busca del sueño de jugar a rugby alto nivel y lo conseguí. Puedo sentirme orgullosa de haber jugado con la selección española en dos mundiales y retirarme como capitana de dicha selección. Desde el retiro empecé a dedicarme como entrenadora de la sección femenina de adultas de mi club, luego entrené las categorías de academia sub-14 y luego ya el club determinó pues que había la necesidad de una figura de dirección deportiva de la academia y las escuelas que llaman aquí, de la parte de los adolescentes y los infantiles. Eh, Empecé por ahí las andaduras hace como 5 años o 6 y a partir del año pasado ya solo estoy encargada de las escuelas de sub 12, sub 10, sub 8 y sub 6. También me he dado cuenta que es un área que me apasiona más. Los pequeñitos y pequeñitas del rugby, esos mini rugbyers que llamamos, me fascinan. Entonces, dentro de todo lo que yo pueda aportar, también ha sido un aprendizaje muy, muy, muy bonito para mí estos años porque no tengo hijos, no tengo sobrinos, no juego mucho con niños y niñas, entonces tanto como persona de fuera de rugby, como coordinadora he aprendido un montón y, y la cercanía que se genera desde esa coordinación, desde esa persona que está un poquito por fuera del día a día de la categoría una en concreto, la suerte de tener experiencias y ratitos con los sub 6 con los sub 8 sub 10 sub 12 también me han ido enriqueciendo y ha ido enriqueciendo este proyecto deportivo. Originalmente lo creé, el documento fue creado con la ayuda de una colega del Lleida Rugby, Ana Puig, eh, y con las directrices del documento base de la Federación Española de Rugby, que tiene una programación para menores de 12. Pero bueno, a partir de ahí ya vamos matizando cosas en función de la idiosincrasia de cada club, de la identidad que tenemos, de cómo queremos jugar como club, esa comunicación continua que hay con los coordinadores de academia y los equipos senior, de cómo quieren que yo forme o que yo intente dirigir a los monitores de mi área a esa formación para que cuando lleguen a ser adultos jugadores del club tengan unas características acordes con el estilo de juego que queremos presentar cuando seamos adultos. Entonces, es un poco todo lo que ha pasado durante estos 4 o 5 años al día de hoy. Y sé que el próximo año algo cambiaré y el otro algo Clarísimo. cambiaremos. Y entonces, eso es lo bonito del rugby, que también es muy cambiante y nos adaptamos al reglamento nuevo, a las circunstancias nuevas. El año de COVID fue un desastre, fue otro aprendizaje. Bueno, cosas así que bueno, ojalá con lo que yo tenga y pueda presentar aquí os sirva de ejemplo. Obvio que no es ni la mejor versión ni la peor, es nuestra manera de trabajar y es mi manera de intentar de inculcar un tipo de rugby y de formar personas en mi club. Bien.
Sí, a mí es un tema que me apasiona, por supuesto, así que lo vamos a seguir. Un dato no menor de lo que decías es, si bien cambian las condiciones externas, como cada año, quizás el COVID, o quizás también cambian los niños. Acá hay algo no menor, que no es lo mismo un niño de hace 5 años que en el 2025. Eso seguramente quizás estará en nuestras conclusiones. Te invito a que comiences a mostrarnos tu proyecto deportivo. Yo voy a dejar de compartir y cuando tú quieras compartir. Eh, Así, ahí estoy leyendo Dirección de Escuelas de Valencia Rugby Club. Sí, bueno, esto nosotros desde la creación del club antiguamente pues está este trabajo de la misión, visión y todos los valores que nosotros como club eh, eh, trabajamos, los drips clásicos del rugby y bueno, esta frase que tanto me encanta a mí, que es el grito de nuestras escuelas. Tenemos por ahí en el Instagram, si seguís mi cuenta o la del club, pues es una cosa que nos enorgullece mucho y lo que refleja nuestra identidad, que somos amigos, que queremos divertirnos. Si podemos, ganaremos y si no, almorzaremos. Entonces los niños no tienen esa urgencia de la victoria sí o sí estamos formándolos como personas y dándole más hincapié a la parte social, afectiva que a la parte más deportiva competitiva. Es un periodo de formación del que yo me encargo, entonces siempre queremos trabajar esa parte del divertimento, de la diversión. Dentro del estudio que yo hice nada más llegar al club, pues hice un sondeo a los veteranos, veteranas y jugadores de senior de cómo querían el club y en realidad estas son palabras que ellos mismos en este sondeo quisieron que usáramos como representativos, como nuestra identidad, el respeto, el compromiso y la diversión. ¿Vale? Es nuestro eslogan, es con las cosas con las que nuestros entrenadores siempre tienen presente a la hora de entrenar, ¿vale? Un jugador del club, pues queremos que sea valiente, que sea muy respetuoso, que trabaje la cooperación, etcétera. Estas cuatro palabras que tienen arriba, buenas personas, que sean dinámicos, inteligentes y polivalentes, son mis cuatro pilares, ¿vale? Son los cuatro pilares con los que yo reviso que estemos haciendo bien nuestro trabajo, ¿vale? Hicimos también un trabajo con un asesor para eh, determinar también una parte filosófica muy profunda de cómo queremos ser como club, cuál es nuestro propósito y la palabra, la frase que salió fue generar un entorno seguro donde ser tú mismo y contagiar a los demás. Uno de mis objetivos es que los niños estén cómodos, estén seguros, se diviertan, se puedan desenvolver como son, como quieran ser a nivel deportivo, a nivel personal. eh, y creo que es cuando pisan dentro del campo, cuando entran a nuestro club, que las familias y los niños sepan que van a estar seguros, que van a estar bien atendidos y que todos los objetivos, tanto deportivos como afectivos, sociales, se van a trabajar. Eh, bueno, hay un trabajo de teorización de los objetivos generales, de los objetivos más específicos. Aquí ya entramos en una cosa específicos para la edad, no para el deporte, ¿vale? Bien. Una cosa que tenemos que entender, hay unos contenidos globales como universales que deberíamos trabajar todas las federaciones deportivas del deporte que sean para garantizar la formación completa de las personitas. Las habilidades motrices básicas son comunes para todos los deportes. El salto es común para todos los deportes, solo que nosotros lo hacemos con un balón de rugby en las manos. Pero que se entienda que esto no es específico para el rugby, las habilidades específicas del rugby en concreto las empezamos a trabajar más en menores de 12 años, aunque el balón y el pase ovalado ya existe, pero como ejercicio analítico específico de pase, el del medio melee, lanzamiento de la touch, y eso no aparece hasta que cumplen 10 11 años, y lo mismo la patada, es una habilidad. No lo hablamos como una herramienta del rugby, es una habilidad de los niños. Aquí, Ana, Lo que hablaba de las cuatro en este pilares. intercambio, antes de que pases, en Latinoamérica hoy la educación física de las escuelas no está cumpliendo en general su parte de este trabajo que tú relatas, con lo cual muchas veces son los proyectos deportivos de cada club quien además tiene que trabajar esas falencias, la coordinación fina.
en piernas o al menos una coordinación visomotora, es decir, ojo-mano, que podría trabajarse tranquilamente en las escuelas, quizás porque las escuelas juegan simplemente un deporte o no juegan o pasan el tiempo, después se nota la carencia en el club y es el club quien tiene que tomar, porque hay una necesidad para poder jugar el deporte de ese gesto. Sí, y de hecho una de mis carencias es que yo no soy licenciada en educación física, yo soy fisioterapeuta y estudié una técnica en actividad física. He hecho deporte toda mi vida y he hecho muchas disciplinas diferentes y gracias a lo que yo he aprendido como deportista estoy intentando volcarlo en los niños, pero mis primeros años como directora de escuelas yo tuve la necesidad de contratar a una especialista en educación física de pequeños y esta persona se le contrató para que enseñara a nuestros monitores cómo trabajar en las habilidades motrices básicas. Bien, Ella se encargaba de los calentamientos y ella hacía media hora de juegos con diferentes materiales, pero intentando abarcar todo este abanico de habilidades que tú hablas de la coordinación fina, oculomanual. eh, eh, entonces, su presencia y su trabajo durante un año dejó huella en lo que son hoy entrenadores que aún siguen afortunadamente y yo veo que reproducen juegos y cosas que ella trabajaba. Yo también aprendí un montón, entonces yo también ya sé asesorar a mis entrenadores en estos temas, bien. en ¿Hace cosas cuánto fue ese tiempo, que Ana? como todos los clubes, me imagino que allí igualmente nuestros monitores no son licenciados tampoco, son ingenieros Bien. Si son que papás o fueron son jugadores de tíos rugby. o son voluntarios. Correcto. Me preguntabas, perdón. No, no, te consultaba hacía cuánto tiempo había sido este asesoramiento externo que ustedes tuvieron y a partir de ahí, cuánto tiempo lleva el proyecto, porque esto también es importante, es el movimiento de quienes están a cargo de los niños. A veces hablamos muy teórico, pero los entrenadores cada 2 años se cambian o el papá dejó de colaborar en el club, entonces muchas veces perdemos ese recurso humano clave para quien está a cargo de esos niños. ¿Me pudiste escuchar esta última parte, Sí, Ana? por eso creo que mi figura, sí, sí, mi figura creo que da continuidad a ese aprendizaje, a esos contenidos, porque yo también he sido una de las que aprendió a hacer esto. Entonces, ahora yo puedo ejemplificar cosas, o ya sé buscar material, cómo compartirlo y qué compartir con un criterio lógico y un criterio de no cualquier vídeo de YouTube vale para enseñar una cosa, hay que saber qué elegir, qué contenido. eh, darle difusión, ¿no? Dentro de nuestros recursos humanos. Entonces, tengo la suerte de tener monitores que continúan año a año, pero bien dices tú, hay monitores que pasan con sus hijos o que están solo un año. Entonces, eh, gracias a hacer este tipo de documentos y ahora luego os mostraré algún otro documento que yo todos los años lo trabajo en inicio de la temporada con los monitores para que sepan cuáles son los contenidos mínimos que deben dar. Hablamos de pedagogía, hablamos de ayudas metodológicas, hablamos de objetivos mínimos que debe alcanzar una personita para pasar a la siguiente etapa. Entonces, la teoría la tenemos, creo yo, bastante trabajada o estructurada. Luego, a la hora de llevarlo a la práctica es el día a día con ellos en el campo, revisar los entrenamientos que planifican, ver cómo llevan a cabo la nueva propuesta, darles un feedback de, bueno, este ejercicio estuvo muy bien, pero aquí se falta más feedback aquí o más movimiento aquí. Em, grabar los partidos, comentar jugadas que vemos en los partidos, esa supervisión del día a día, creo que es la que enriquece a los entrenadores. Bien, muy bien. Sí, sí, coincido. Te dejo una pregunta para el final. Vamos a dejar un poco desarrollarte y después intercambiaremos sobre algunos aspectos. Así que adelante. Sí, hablábamos de esta primera etapa en la que yo trabajo, que es la etapa de formación, que va hasta los sub-12 y tenemos a los entrenadores, yo les comparto este tipo de documento. ¿Vale? Es el itinerario del deportista en sub 6 es un inicio activo,
el tipo de interacción y cómo se relacionan con el mundo es ellos y su cuerpo, no existe otra persona. Entonces, eh, esto nos ayuda mucho a entender hasta dónde tienen capacidades las personitas de hacer rugby. Un sub 8, un niño de 7 8 años, eh, le cuesta mucho relacionarse con sus apoyos, porque todavía viven en una burbuja muy personal y muy de solucionar su problema. Asociarse para solucionar el problema con otra persona todavía no está dentro de su madurez. Entonces yo no me puedo desesperar como monitora, yo no puedo entrar en un bucle de querer que hagan un 2 contra 1 cuando eso todavía no se debe dar en esas edades, porque el niño no tiene la capacidad para absorber ese contenido. Entonces, las primeras etapas pues tienen unos objetivos clarísimos, afectivos, hacia el miedo, quitar el miedo al balón, al suelo, al rival, a los objetos en general. Luego ya más adelante ya se van asociando y esto como guía pues a veces puede parecer un poco denso, pero deja unos ítems muy claros con los que yo puedo hablar y compartir con los monitores y hacer el seguimiento que hablábamos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, esta proporción de rugby y habilidades motrices básicas, para mí me cuesta mucho hacer que entiendan los entrenadores porque son exjugadores de rugby o jugadores actuales, se creen que están entrenando adultos en versión chiquita y entonces quieren poner en práctica el taller que hicieron la noche anterior con su entrenador en su categoría en un pequeñito y le dicen, no, es que no estás entrenando adultos, entrenamos pequeños. Entonces, en un sub 6 hacemos todo habilidades motrices básicas y conceptos de rugby, a lo mejor el ensayo. Corramos todos hasta allí y vamos a poner el balón en un aro, en un objeto, en un cono, buscamos colores. El gesto de poner el balón en el suelo sin ni siquiera explicarles que eso es marcar puntos o para ir allí hay que superar adversarios, etcétera, ¿vale? En este Luego, punto, conforme en Ana, sub la 8 que es esta otra proporción columna, pues el rugby rugby. empieza a aparecer más. Disculpa la interrupción. En este ítem de proporción rugby, habilidades motrices básicas, es en tiempo de juego, supongamos 2 a 8, o tampoco lo respetan a rajatabla. Es una cuestión de que les quede bien claro que hay una preponderancia mucho mayor en una habilidad básica que un rugby. ¿Cómo utilizas este concepto de la proporción rugby 2 a 8 o 4 a 6? Para mí es visual y que los monitores entiendan que la sesión de rugby de un sub 8 no empieza con un tocado más dos y luego un ejercicio de 2 contra 1 y luego un taller de placaje y acaba con un partido. Eso es casi 100% rugby. Ok. Tiene que haber un 40% de contenidos que enriquezcan todavía las habilidades motrices básicas del jugador. Porque cometemos a veces el error el mismo error que tú dices que pasa en los colegios, que no estamos tratando algunos temas, algunos contenidos básicos en la coordinación que luego más adelante van a estar carentes en los jugadores. Fisiológicamente hablan de ventanas. En sub 10 esto está todo estudiado y yo lo he sacado de documentos de ciencia. En la categoría sub 10 la ventana sensible es la velocidad. Es el momento donde ellos neurológicamente, su sistema nervioso fisiológico está preparado y es permeable a la mejoría en cuestiones de velocidad, velocidad corta, no una velocidad muy larga, velocidad de reacción, tampoco en cambios de ritmo porque las articulaciones y no hay mucha fuerza en tren inferior, hacer cambios, perdón, cambios de dirección, eso viene un poquito más adelante, pero velocidad lineal, juegos de te alcanzo, te pillo, quién llega antes allí con o sin balón, pero tiene que existir. En la categoría sub 10 tiene que haber un volumen alto de este tipo de contenidos, porque luego no se abre otra ventana sensible para mejorar la velocidad. Es como, no voy a decir que luego es imposible que esa personita mejore en sus capacidades de velocidad, pero está demostrado que si tuvo mucha influencia de estímulos relacionados con la velocidad en esas edades, luego la probabilidad de que sea muy veloz en la adultez es mayor. Hay cosas genéticas y de Sí, raza y de muchas otras cosas de entorno y de propia persona, pero si podemos
insistir en un contenido en esa categoría es un ejemplo, sería la velocidad en los niños de 8 y 9 años. Coincido, me encanta esto que estás contando porque justamente lo hemos estudiado y eso un poco también avala la bibliografía. Y es tan importante quizás lo que decís, y si lo vas a decir un poco más adelante, disculpa, pero más allá de respetar la edad, también hay que ser cauto, porque a veces la edad, hay una edad cronológica y una edad biológica. Y muchas veces esa edad cronológica hace que queramos enseñar mucho porque nos dijeron que a los 8 años hay que enseñar, hay que enseñar, hay que enseñar. Y quizás un niño, por su individualidad, por su principio de la individualidad, no sea a los 8, sea entre 8 y 9, o entre 8, 9 y mitad del año siguiente. Me parece que este concepto también es interesante cuando nos escuchan muchos entrenadores, de no ir solamente encorsetados en esa edad. Y hay muchas veces que incluso hay niños que en un año no lo aprenden, que necesitan un año y un poco más para aprenderlo. Por eso es tan importante, a mi criterio, seguir la planificación. Esto que tú decías con respecto a saber cuál es el objetivo, mantenerlo en el tiempo. Pero quería un poco como compartir este concepto porque a veces la edad, eh, te dicen, me pasa en Sudamérica, cualquier país de Sudamérica, profesor, no me da un ejercicio para 9 años. Y a veces no es un ejercicio para 9 años, porque no depende el 9 años, depende de varias situaciones como tú estás relatando. Sí, a ver, ahí está el ojo clínico del profesional o del monitor que esté con los niños. Hay monitores que ya tienen mucha experiencia y saben que dentro del grupo de 30 niños que tienen, que nosotros, por ejemplo, en nuestro club los tenemos por dos añadas, son sub 10, no son sub 10, sub 9, sub 8. Tenemos y los mezclamos y de hecho también juegan mezclados porque entendemos que nos gusta la interacción de la diversidad. Los niños que son más mayores y son mejores ahora mismo de rugby potencian el aprendizaje de los que están empezando, siempre con el criterio de seguridad, obviamente, que a la hora de hacer contacto o talleres más de fuerza de placaje de tackle, sí que intentamos igualar las características físicas. Pero pero luego cuando sean adultos se van a encontrar con situaciones iguales, de unos muy grandes y unos muy pequeños dentro del campo. Entonces, si ya empiezan a saber bandearse o tener recursos en estas situaciones de diversidad dentro del entrenamiento y dentro del campo, pues ya que ya vamos adelantando cosas. Por eso no nos gusta dividirles por nivel ni por edad en los entrenamientos y en los partidos. Durante la temporada, el último trimestre sí que les dividimos por rendimiento, porque a los campeonatos que vamos en el último trimestre también así lo determinan. Tú te inscribes en rendimiento o en promoción, entonces nosotros ahí ya sacamos dos equipos, uno de rendimiento y de promoción, y es un último trimestre que nuestros pequeños disfrutan en un entorno homogéneo de nivel y de características en general. Y, y es un premio a que durante todo el año han estado trabajando otras partes de liderazgo, afectivas de, bueno, si voy a hacer un ejercicio con uno que todavía no se le da muy bien, tengo la paciencia o el cariño para ayudarle a que mejore, porque ellos saben que hay momentos en que van a poder em, expresarse como grandes jugadores que son. Y también la experiencia me ha dicho a mí que hay niños y niñas que con 9 años tienen unas habilidades y unas características y un carácter que luego cumplen 12 13 y es otra completamente diferente. Y Claro. quizás les habíamos metido en un concepto de este no es muy bueno y siempre con el grupo de los no muy buenos, cuando resulta que cumplió 13 años, creció no sé cuánto y se puso muy fuerte, muy inteligente y muy habilidosa y no tuvo la experiencia de jugar con personas con esas características en edades tempranas. Entonces, es un poco de la justificación por la que nosotros no dividimos ni por año de nacimiento ni por nivel. Eh, Perfecto. Bueno, hemos visto el proyecto deportivo, vemos la planificación, has un poco desarrollado los ejes. Ahora viene un poco como la sesión, ¿no? ¿Cómo estructuran la sesión? ¿Cómo la piensan? Esto sí, esto es el ejemplo de cómo distribuimos más o menos los contenidos durante el año. Arriba pongo los meses, pero en realidad en sub 6 es un continuo, van y vienen, pero la idea es que los entrenadores sepan.
qué contenidos, cuáles son los objetivos y a dónde pretendemos llegar y que durante el año todo esto se haya trabajado. Eh, el ejemplo de la sesión, por ejemplo, una sesión de sub 12 esto es justo cojo la que está girada. Vamos a ver. Vaya por Dios. Aquí ya. Vale. Eh, la idea es darle una guía, todos son guías, hay entrenamientos que son con un Disculpa, calentamiento más largo, más si corto. la estás mostrando no se ve. Deberías sacar el Ah, perdón. PDF, primero dejar de compartir el PDF y luego compartir, Vale, perdón. Tengo que volver a la... sí, dejar de compartir y luego ahí sí ya Vale. puedes cliquear o hacer clic sobre lo que deseas mostrar. Sí, el problema es que no consigo llegar a nuestra... Aquí. Vale. Compartir aquí. ¿Sí? Perfecto. Vale. Bueno, lo que te decía, esto es un ejemplo de los contenidos, como los distribuimos durante el año, ¿vale? Son guías, todo de repente las volvemos a abrir y me reúno con los entrenadores y repasamos, bueno, en cuestión de seguridad estáis trabajando esto, en cuestiones de los objetivos de los valores estáis trabajando esto, intentamos repasar un poco si se están cumpliendo con, con los contenidos. Es, esta, por ejemplo, es un resumen muy resumido de los objetivos de la categoría, ¿vale? Vemos que en la gestión del contacto tiene mucha más importancia con el adversario. En nuestra categoría aquí en España, en la sub 2 es cuando se empieza a trabajar la melee, entonces es un contenido que tenemos que trabajar tanto postural como de técnica. Eh, Empieza a parecer un juego de ataque colectivo. En sub 10 el ataque colectivo era mucho menor, por lo que hablábamos de la capacidad de asociarse de los pequeños. Eh, en sub 12 ya queremos que empiecen a tener más, más que sean conscientes que tienen que empezar a leer los espacios, ellos empiezan a ya usar el juego al pie, pero no como una manera guiada, obligada de si estamos en 22 pateamos, no, es hacerles pensar de cuándo podríamos usar el juego al pie. Em, en el término cooperar empieza a aparecer en esta categoría. En sub 10, por ejemplo, nuestro ímpetu estaba en el trabajo del rack, porque ya empieza a haber un placaje más limpio, una disputa más limpia en el suelo, entonces hay que trabajar mejor el rack. La idea es que los entrenadores de cada categoría, incluso que vean estas tres diapositivas a la vez, para que vean cómo va evolucionando el contenido de una categoría de otra. En sub 8 nuestro eje principal es la diversión y solo trabajamos el uno contra uno y como mucho el uno contra uno más uno. Bien. Y la parte de la gestión del contacto sobre el balón. En sub 6 el contacto lo trabajamos sobre todo el tema del suelo, el concepto del ensayo. Entonces, bueno, como ayuda estas guías de contenidos, pues son bastante para mí visibles y fáciles de comprender y seguir. Esto es un ejemplo de sesión con el que yo vamos haciendo las formaciones a nuestros monitores. Las tres palabras lógico, seguro y divertido como eje principal de nuestras sesiones, que todas tengan objetivos, contenidos y retos que vamos a enseñar, que sea segura, cómo enseñamos las cosas para que sean seguras y sobre todo que sean divertidas, porque al final los niños lo que quieren es pasárselo bien y un entorno positivo siempre va a generar mayor aprendizaje. Eh, Muy bien. A ver, vienen los minutos finales, que a veces es un poco incómodo, incluso te voy a comprometer para que el segundo cuatrimestre podamos tener quizás otra charla un poco más profunda de algún tema en particular. Eh, Muy bien. yo quería un poco
por supuesto, además de agradecerte, Ana, consultarte cómo es la evaluación, cómo evalúan que un niño o una niña esté cumpliendo esos objetivos, solamente a la visión, hacen algunos ejercicios, cómo evalúan las actividades. Tenemos una plantilla, un semáforo que llamamos. Junto con esa, dentro de los ítems del itinerario y los objetivos los contenidos mínimos con los que una personita tiene que acabar la temporada para decir que ganó el curso y pueda pasar a la siguiente categoría, esos mismos contenidos le ponemos un semáforo y cada entrenador tiene que al final de la temporada llenar una evaluación de cada jugador. Yo pongo la foto del jugador y precisamente es una ficha que no os preparé, pero es muy fácil de llenar y es muy visual porque, por ejemplo, gestión del contacto con el adversario. Entonces el entrenador pone amarillo, verde o rojo. Verde, Eh, verde cumplió, amarillo hay que seguir trabajando, rojo no lo y cumplió. rojo. Entonces, en el inicio de la temporada, a mí me gusta que pues, yo les paso, les migro las fichas nuevas a los entrenadores de los jugadores que suben a su categoría y me gusta hacer dos reflexiones. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Porque nos gusta trabajar mucho sobre las fortalezas. ¿Dónde hay más verdes y en qué somos muy buenos? Porque eso va a garantizar una diversión, porque el niño quiere sentirse útil y sentirse bueno. Entonces, trabajamos mucho sobre las fortalezas del grupo, porque además seguro y confío que están en línea con nuestro proyecto deportivo y a grosso modo detectar dónde hay más, en qué ítem o en qué columna hay más banderas rojas, hay más rojos. Claro. Entonces, si vemos que esa hornada, que esa generación de jugadores, jugadoras nos suben con muchos rojos en la coordinación óculo-pie, pues a lo mejor es que tenemos que trabajar más habilidades del pie, patada, etcétera, con esa generación. Entonces, es una manera de saber cuáles son nuestras urgencias y cuáles son nuestros pilares sobre los que vamos a ir trabajando las urgencias. No es tener urgencias y solo entrenar lo que se nos da mal. Eso es frustrante. Sí, Entonces coincido. intentamos sobre esas fortalezas ir dándoles hincapié y para ir mejorando, ir equilibrando el grupo hacia un color amarillo y ojalá estuviera todo verde, pero los grupos son heterogéneos, los niños son Seguro. heterogéneos y es imposible. Seguro. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Esto queda grabado en un canal de YouTube que siempre invitamos a seguir porque hay muchísimo material. Te comprometo de alguna forma virtualmente eh, a poder hacer una profundización de algunos temas, quizás en el segundo cuatrimestre del año. Ana, sé de tu trabajo, sé de tu trayectoria. Para nosotros es un orgullo grande haberte escuchado y bueno, sentirte parte de esto que siempre estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vosotros, como he dicho, es un privilegio estar aquí y yo creo que la generosidad del contenido es la que hace el rugby grande también, ¿eh? Así es, así es, así. Bueno, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias. A ti, buenas tardes.